Bueno, pues estamos ya con todo montado. No sé si se escucha el micrófono de mano. ¿Se escucha bien? Perfecto. Me escucháis desde vuestros hogares. Como veis, la mesa redonda, pues nos acompaña Ana Mejías Sacaluga, que es profesora de la Universidad de Ingeniería de la Universidad de Vigo y también es la responsable del área de I+D del Concello de Vigo. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, Ana. Nada, un placer, muchísimas gracias. Antón Costas, le acabáis de escuchar, el presidente del CES, y también ha estado con nosotros hace unos minutos también Manel. Manel, bienvenido de nuevo a la mesa. Una mesa redonda en la que queremos centrarla en la protección de los trabajadores tras la pandemia, amenazas y oportunidades. Así la hemos llamado, así la hemos denominado. Y en primer lugar me gustaría preguntaros a los tres, empezando contigo, Ana, que eres la última en incorporarse, pues ¿qué crees que ha supuesto esta amenaza de la COVID-19 en el ámbito laboral, ¿no? Hay cosas que se ven con nitidez, pero que no hay que olvidar que por el camino pues, se han perdido puestos de trabajo, obviamente está en la mente de todo, se han dejado de hacer cosas que teníamos que hacer, hemos estado confinados, se ha impulsado el teletrabajo, más allá de amenazas o de oportunidades que luego abordaremos, ¿qué ha ocurrido en la COVID? ¿Cómo ha impactado en las empresas y también en los y las trabajadoras? Bueno, pues, a ver, yo, si me permitís hacer así un símil muy de ingeniería, yo lo que he visto, por mi percepción, el seguimiento de todo este proceso, de la pandemia, del confinamiento, para mí fue como un apagón absoluto. Es como cuando desenchufas, esto, cuando no te funciona el ordenador, le das a todo y tal, y entonces dicen los informáticos, apaga y enciende, entonces ha sido un apagón. Y después, cuando se ha conectado, resulta que en lugar de estar en el modo manual conocido, la mayor parte de las empresas ha encontrado un modo absolutamente distinto, un modo de funcionamiento diferente, que se ha ido preparando en ese parón, en ese tiempo. Se han desarrollado procedimientos, protocolos, nuevos procesos para un poco eso, poder reiniciar la marcha. Pero claro, en ese proceso, pues lamentablemente se han caído muchas empresas. Hemos visto cómo lamentablemente paseamos por la ciudad o cualquier ciudad donde vivís y vemos locales de restauración, comerciales, etcétera, vacíos. Pequeñas empresas, autónomos también han cesado su actividad y otras empresas han podido sobrevivir gracias un poco a lo que decía Antón, ¿no? Con el mecanismo de los ERTEs, mecanismos de ayudas. Entonces, bueno, pero ha sido un trauma. Para mí ha sido, creo que, algo realmente traumático e inesperado. Ese apagón y ese enchufe de nuevo a otra realidad. En tu caso, Antón, ¿cómo has vivido? Me imagino que como todos, ¿no? Pero cada uno desde su perspectiva, me imagino que con especial preocupación, dado también tu puesto, aunque te has incorporado hace 4 meses, no te coincidió con el comienzo de la pandemia, pero me imagino que ves todo esto con preocupación, ¿no? Sí, yo diría que en este caso mi reflexión tiene en cuenta casi mi vinculación al mundo empresarial antes de hace 4 meses que ahora en estos últimos meses. Y en este sentido, ¿qué diría? De forma rápida, en todo caso, después más cosas. Yo creo que la pandemia lo que ha puesto de relieve es la centralidad del trabajo. La centralidad del trabajo tanto para las personas como la centralidad del trabajo para el buen funcionamiento de la sociedad y de la economía. Hemos visto que hay trabajos que ahora llamamos esenciales, que si se paran, la economía no funciona y que el problema que tenemos de abastecimientos de microchips y de otro tipo de cereales y demás tiene mucho que ver con el hecho de que en muchos puertos del mundo, era consejero de una empresa de este tipo, en muchos puertos del mundo no ha habido movimientos, se ha parado. Por lo tanto, para mí la COVID, en relación con el mundo del trabajo, insisto, creo que antes decía, ha sacado el velo, es decir, ha puesto de manifiesto la centralidad del mundo del trabajo, tanto para la vida de las personas como para el funcionamiento de la economía y de la sociedad. Y en el ámbito de las personas, a mi juicio, está habiendo un cambio muy importante en relación con su conducta, un cambio muy importante en la relación, no lo digo bien, en la conducta de la gente en relación con el trabajo. Hay personas que antes trabajaban probablemente sin pensar por qué estaban trabajando tantas horas, con condiciones laborales que no eran
dignas, digamos así, con salarios que no lo eran, y que sin embargo ahora dicen, no, voy a buscar otra cosa o voy a ver cómo lo hago, pero yo a eso no quiero volver, ¿no? Hay, por lo tanto, a mi juicio, un cambio importante. Había notado varias cosas. En una farmacéutica de la que era consejero estaba notando lo siguiente: los conflictos internos que han comenzado a aparecer entre la parte de la plantilla que podía hacer teletrabajo y aquella otra parte de la plantilla que no hacía trabajo. Y eso cuando me fui, estaba obligando a la Dirección de Relaciones Laborales y al propio Consejo a ver en qué medida tenía que alterar un poco el escandallo de salarios, es decir, que genera problemas nuevos, ¿no? Sí. En tercer lugar, yo creo que el teletrabajo probablemente a medio plazo se va a ir a orientar hacia el debate sobre el tiempo de trabajo. Bueno, la gente que hoy tengo en el Consejo ya tiene 1 o 2 días obligatorios en el ámbito público de teletrabajo. Yo creo que eso. Y por último, solo una cosa que no sé cómo la puedo traer aquí. Yo creo que esto es un aspecto muy importante, por lo siguiente. Miren una cosa. Me lo hizo ver hace unas semanas. Celebramos en el CES el 30 aniversario de la ley del CES, del 93. Del 91 al 2001. Bueno, vino Su Majestad el Rey, vinieron varias vicepresidentas del gobierno, vino un padre de la Constitución, Miquel Roca, y vino también una presidenta emérita del Tribunal Constitucional, una gallega, María Emilia Casas. ¿Por qué les digo esto? Porque de pronto, cuando hablábamos de todas estas cosas, de pronto Miquel Roca dijo lo siguiente, y me lo he anotado. Dice, miren ustedes, recuerden el artículo 1 de la Constitución española, el 1, que se supone que es, vamos, que le puedes sacar todos los demás, pero el 1 ha de quedar. ¿Saben lo que dice el 1, el artículo 1 de la Constitución española? España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Y Miquel Roca y María Emilia Casas dijeron, el orden no es indiferente. Estado social. Si se debilita, si falla esa primera pata, la segunda y la tercera no te funciona. Lo pongo en relación al mundo del trabajo. Mi idea es, pero no sé ir más allá, es que la pandemia está provocando un cambio muy importante en relación con el mundo del trabajo, en muchas dimensiones. Espero que próximos meses la reflexión de la propia institución me dé más luces, pero hoy yo lo dejaría, bueno, tengo que dejarlo aquí, pero ese cambio lo veo claro. No sé si lo veis también vosotros, pero yo lo... Bueno, gracias. Yo quería añadir, represento de alguna manera al colectivo de profesionales de la salud, ¿no? De las personas que nos dedicamos gracias, a mejorar las condiciones de trabajo, y debo decir de que en este mundo, en las empresas ha habido una revolución, ¿no? Porque los profesionales de la salud, los técnicos de prevención, han trabajado más que nunca y poniendo en valor algo que no había sido valorado en la sociedad. Por eso de prevenir riesgos, pues esto es la palabra prevenir, que es una palabra fundamental en la sociedad. Porque prevenir, para mí, es un concepto ético, es anticiparse al futuro. Prevenir es ética del futuro. O sea, si tú lo prevés, pues bueno, prevenir en todos sentidos, cualquier tipo de daño, ¿no? Del laboral, ambiental, social, o sea. La prevención es un valor estratégico de la sociedad. Y esta cultura preventiva en nuestro país es muy floja, era muy floja. Creo que la pandemia la ha puesto en valor. Gracias a la propia sociedad civil, donde las personas han tomado una posición solidaria de respuesta, la gente no se ha quedado paralizada, impactada. Pero todo el mundo ha estado respondiendo, y lo hemos visto en aquellos sectores clave, ¿no? Que han mantenido la economía, la alimentación, los transportes, que han mantenido y trabajando con toda la ilusión del mundo. Y los que nos hemos quedado en casa, pues estupefactos, pero no pasivos durmiendo. Esta sociedad ha estado trabajando más que nunca. Y reflexionando sobre históricamente lo que ha pasado, ¿qué pasa aquí? Hablo con demasiado vigor, tal vez. La sociedad civil ha estado trabajando
y la innovación en este país se ha desarrollado más que nunca. ¿O es que ustedes creen que las apps que están aplicando, apareciendo, capaces de esta tarde, de estas jornadas, lo estamos viendo, capaz de autocontrolar hasta lo que pensamos? Me estoy asustado, porque lo que he visto esta tarde aquí, estas aplicaciones pueden saber lo que me siento, el corazón, si ando demasiado, si poco, hasta lo que pienso. Porque sí, las neuronas del cerebro. Digo esto que se ha avanzado muchísimo, y de este futuro inmediato vamos a ver aún este crecimiento de boom, pero este crecimiento del boom no estará... El papel del Estado es trascendente, ¿no? Y estoy muy preocupado del papel del Estado, porque desde el Estado pues, se toman políticas y menos mal que hay gente como tú, perdona, que estáis haciendo una labor importantísima para que este gobierno gobierne, ¿no? Y no tomen decisiones, ¿verdad?, que a veces podrían ser erróneas. Y gracias por lo que has apuntado, ¿verdad?, porque este crecimiento de justicia social con el crecimiento económico, esto lo está diciendo Naciones Unidas desde el momento que ha dicho el director general de la OIT, que el futuro es un trabajo, el objetivo 8 de los ODS, me gustaría que en la mesa estos temas se traten, es el trabajo inclusivo, crecimiento económico y trabajo digno. O sea que no puede haber trabajo digno si hay un crecimiento económico inclusive. ¿Y cómo se va a producir este trabajo inclusive? A través de la innovación profunda que estamos haciendo ya todos individualmente con nuestras cabecitas. Las grandes empresas, pues bueno, van haciendo lo que pueden, pero yo quiero poner aquí sobre la mesa, y lo he dicho antes en mi intervención, el papel que están haciendo las pymes, las pequeñas empresas que están poniendo, empresas autónomos, que están de alguna manera poniendo su creatividad para poder sobrevivir, ¿no? Es un momento, diríamos, apasionante de la humanidad, ¿no? No confío demasiado en el Estado, perdona, Antonio, o sea, te digo mi visión. O sea, no sé por qué no lo dices a mí. Bueno, porque estás cerca de los que gobiernan, ¿no? O sea, yo estoy más lejos. No, es que más bien se lo tendrías que decir a Ana. Sí, pero es que ella no está en Madrid. Yo lo traslado aquí. Es que ella no está... Pues que, Vamos, pasa. aquí las autonomías, en este pelota. país autonómico que decidimos en la Constitución, perdón, con todo el respeto, es un país autonómico de pequeña monta, ¿eh? O sea que a mí el gobierno está en Madrid y las decisiones importantes están en Madrid. Y nosotros en las autonomías vamos haciendo lo que se podemos, ¿no? No contradíceme. Quiero decir, terminando, la prevención se ha puesto en primer valor. Las empresas son conscientes de que hay que prevenir todo tipo de daños. Los profesionales de la prevención hemos estado a la altura de las circunstancias y hemos demostrado que no había cultura preventiva del país, pero trabajando nosotros en las empresas hemos puesto en valor, en primera línea, la prevención. Y quiero destacar que la prevención, la salud laboral y la sostenibilidad del planeta son temas cruciales para innovar y para garantizar, ¿verdad?, algo que me parece muy importante y que Antón, quiero añadir a tu intervención. Sí, o sea, los comportamientos, el tema económico siempre me ha gustado mucho y te he seguido mucho. Te guardo en casa todo lo que tú escribes. Y no me ha dado tiempo a leérmelo antes de venir aquí. Me hubiera gustado tener tiempo, pero es que no he tenido, Antón. He estado abrumado. Pero una cosa que es... Pero el tema de la economía, las reglas económicas son claras, pim, pam, tú las has expuesto, las que conocíamos, las nuevas que vienen, pero hay algo emocional, ¿no? La gente, o sea que los comportamientos de las crisis son emocionales, ¿no? Ahorramos y necesitamos, ¿eh? Porque tengo que ahorrar si tengo dinero, claro, porque no puede pasar algo, ya. O hay que gastar, pues, a gastar, todo el mundo a gastar, o sea, que los comportamientos emocionales son fundamentales. Y quiero poner en positivo, porque esta mesa tiene que ser positiva, de que la posición que estamos ahora de crisis nos está permitiendo decir, la ilusión, vamos a reconstruir un país nuevo, vamos a salir de esta situación en la que estamos, porque el ser humano necesita vivir con ilusión. Claro que es cierto que hay mucha gente desesperada, como tú has evidenciado perfectamente la situación que vivimos, ¿no? De gente que está en esta, como lo has dicho, cicatriz social, muchísima y tremenda, y no la vemos, ¿eh? Pero están alimentándose en los comedores públicos, ¿eh? En Barcelona, en la plaza que tú conoces muy bien, la plaza, ¿cómo se llama? San Agustín, hay colas inmensas de gente cada día comiendo. O sea que, parece que no los vemos, parece que no están y todos parece que vamos a los restaurantes y aún vemos gente, ¿no? Señores, es que... quiero sacar el comportamiento emocional. Si nosotros sabemos transmitir a la sociedad esta ilusión, que la podemos hacer todos, cada uno, yo desde un movimiento cívico, que es ahí donde está el futuro también de la sociedad democrática, es lo que democratizará la economía. La economía es lo que el ciudadano tiene el futuro de la última palabra. Es decir, yo compro a este porque es ético, porque es responsable, porque hace las cosas bien. Esto es la ventaja de Internet. Nos pone la información a manos del ciudadano para decir a quién compro, o quién me voy, o con quién hago las cosas, ¿no? Esto es la gran esperanza de futuro, ¿no? Y sobre todo hemos de generar, como sea, entre todos, ¿verdad? Pero yo, insisto, no confío demasiado en la emoción que me va a generar el Estado, sino la sociedad democrática, como el colegio de ingenieros, como el movimiento Mieses que lidero, como los ayuntamientos también tienen un papel importantísimo para transmitir a la ciudadanía que es nuestro momento, el momento de la creatividad, de la participación democrática, para exigir, ¿verdad?, pues que
que los responsables nos hagan de alguna manera despertar, ¿no? Estamos, decía este escritor Lipovetsky, un francés que me gusta mucho, dice, parece que la sociedad parece que está dormida, ¿no? Pero está dormida, pero no muerta, ¿eh? Yo lo viví, soy de las tierras del Ebro, y viví un levantamiento popular que hubo, no sé, Agustín, Antón, si lo seguiste. En las tierras del Ebro, cuando el trasvase del río Ebro se iba a trasvasar para especular construyendo no sé qué de este país, la sociedad civil organizada se levantó en armas, bueno, no sacó las armas, pero se levantó a la calle y paró decisiones políticas incorrectas, ¿no? O sea que la gran esperanza blanca o la esperanza del futuro es la sociedad civil democrática, organizando a través de los mecanismos de participativos que exijamos que las cosas se hagan bien. Yo confío mucho en la democracia porque es lo único que nos queda, ¿verdad?, para transitar y sobre todo generar estas ilusiones, estas emociones positivas, ¿no? Porque la gente, cuando le das la participación, yo observo en mis estudios de empresas, o sea, cuando una empresa genera un proyecto colectivo, vamos a levantar esto, vamos a trabajar, la gente se levanta del sueño y se pone a trabajar y pone la creatividad al servicio del proyecto empresarial, ¿no? Las empresas son la clave de la economía y hemos de ayudarles. Sobre todo me gustaría que habláramos un poquito, si tenemos oportunidad, Enrique, si nos lo concedes, que hablemos de pymes, ¿no? Las pymes. Las pymes son nuestro activo fundamental. Las grandes empresas ya se pueden arreglar solas porque pueden ir, se deslocalizan, pero las pymes necesitan ayuda inmensa de todos, ¿verdad? Sobre todo del Estado también, ¿eh? Las pymes, el 93,7% de las empresas del Estado son pymes, son pequeñas y medianas empresas, efectivamente. ¿Qué necesitan? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo han afrontado y cómo están afrontando todavía? Porque está claro que los ERTEs han, sobre todo, bueno, pues se han visto en grandes empresas, en compañías tractoras. Las pymes lo han pasado bastante mal, no es más que ver el sector de la hostelería, por ejemplo. La verdad es que sí, es cierto, las pymes no son tractoras, no son por esencia tampoco digitalizadas, todavía les cuesta un poco adentrarse en ese proceso de digitalización, de transformación digital que sí está arraigado en las grandes empresas. Es un problema y hay que ayudarlas, como dice Manel, ¿no? Sí, bueno, yo en ese sentido sí que en el tema de las pymes yo lo que necesitan es primero asesoramiento, porque como bien decía Antón, el tener dinero, o sea, el que te den ayudas, que te den, pues mira, vas a tener este dinerito para apoyarte. Sí, pero ¿apoyarme cómo? Claro. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cuál es mi hoja de ruta? ¿Cómo puedo hacerlo, no? Entonces, yo pues un poco defendiendo también los proyectos de las administraciones locales, pues tengo la suerte de estar en la Diputación de Pontevedra, de ser diputada provincial y que llevo en nuevas tecnologías y desenvolvimiento empresarial, pues tenemos un proyecto muy bonito que se llama Smart PEME, que justamente está orientado, es un proyecto gratuito para autónomos, para pequeñas empresas, para emprendedores, que está orientado precisamente para ayudarles en ese proceso de digitalización, de construir su modelo de negocio, de mejorar su marketing digital. Sí. Y la verdad es que esas son las cosas que entusiasman. A mí me encanta escuchar a Manuel así con ese brillo. Yo también me voy a poner así, ¿sí?, en este modo así, porque además hay una cosa que has dicho y es verdad. Y ahora me pongo también como profesora de universidad. Yo tengo setas en clase. Setas, muebles, sillas, sí. No sé, yo veo a los chicos y a las chicas como, bueno, aquí vamos a probar la asignatura y vamos a ver cómo nos sacamos la carrera, y es la carrera de Ingeniería Industrial, ¿no? Entonces, una carrera muy bonita, con mucho futuro y además como estamos aquí. Claro, ¿cuál es el tema? Que claro, yo, gracias a mis asignaturas, pues les hablo de ODS y les hablo de la Agenda 2030 y les hablo pues de los temas laborales, de los temas bueno, pues un poco relacionados con innovación, con el liderazgo, con la motivación. Y claro, hombre, al final es una satisfacción encontrar a un grupito de alumnos que al final, cuando acabas, dice: oye, Ana, me gustó tu asignatura, es más, ¿me diriges el trabajo de fin de grado, el trabajo de fin de máster? Claro. Y dices, caray, pues hay futuro, hay esperanza. Les has abierto un futuro. Exactamente. Pero ¿qué pasa, Manuel? Que pensamos que es la generación más informada porque están todo el día conectados. No. Y en el fondo les digo, ¿sabéis lo que sé de si sale alguien así tímidamente? A mí me suena, yo creo que nada. No, están desconectados de ese mundo, ¿no? Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo que nos hace falta conciencia colectiva, liderazgo para dirigir una conciencia colectiva en movimientos realmente de motivación, y lo que decía Antón, tenemos que creernos que tenemos que ser capaces. En los gobiernos locales, al que represento el Concello de Vigo, tiene que estar pensando en cómo localmente
pues la ciudad vibra y trabaja y camina para desarrollar pues la economía, la justicia social, la sostenibilidad ambiental, el crecimiento pues, empresarial. Tenemos que pensar cómo lo hacemos, pero el cómo lo hacemos no es cuestión de recetas, no. Porque si tuviéramos las recetas escritas, usted haga el libro. Vale, podemos más o menos, como decía Antón, experimentar un poquito prueba-error, pero tenemos que tener la actitud para hacerlo. Entonces yo creo que ahí sí que coincido plenamente en generar esas ganas. El riesgo, porque la actividad económica es riesgo, si no sería todo fácil, todo el mundo lo haría. Un riesgo, pero también es la ilusión, ¿verdad? De poner ilusión y la posibilidad de construir juntos algo nuevo en la empresa. No pero hace falta conciencia colectiva. Por supuesto. Y no lo sé si eso choca bien con el individualismo que también... Pero la empresa es un proyecto colectivo, ¿eh? Efectivamente. Yo el mundo no lo cambiaré, pero la empresa en la que estoy trabajando sí. Ese es el marco. Y tú en tu ayuntamiento y en tu diputación, o sea que el mundo es muy grande, pero el entorno inmediato, ¿verdad? Lo podemos cambiar. Eso es. Sí. Sí, Antón. Es que ya somos autónomos, ya estábamos nosotros, entre nosotros ya. Estaba escuchando voces también y yo estaba distraído, estaba un poco a las cosas que ocurren en la mesa y fuera de la mesa. Se ha mencionado pues, la importancia de las pymes, tú también lo has puesto antes en valor también. Hay que llevar a cabo políticas innovadoras, políticas, hay que experimentar, ¿no? Claro, hay que experimentar, pues es que también estamos... Perdona que estoy hablando fuera de micro, estamos en un país en el que la experimentación no es que sea lo nuestro. Eso de ser early adopter en tema tecnológico no es algo muy habitual, y experimentar con este tipo de iniciativas, no sé si todas las empresas, especialmente las pymes, pueden estar preparadas para ello o quieren afrontar un debate de este tipo. Curiosamente somos un país que su estructura político-administrativa puede hacerlo muy proclive a la experimentación versus Francia, porque el hecho de tener un Estado autonómico con competencias en algunos casos relevantes y repartidas permitiría experimentar en un lugar determinado, en unas comunidades, un tipo de acción o medida, y los otros estarían un poco a la espera de esos resultados. Con esto quiero decir que aunque nos consideramos poco proclives a la experimentación, cosa que no sabría decir si es así o no, sin embargo nuestra estructura política administrativa es muy proclive, insisto, a experimentar, ¿no? Segundo, el tema de las pymes será un poco, puede caer en el riesgo de hacer un canto genérico, ¿no? Pero que no vaya más ahí de ese canto genérico, porque dentro del mundo de las pymes hay de todo. Yo diría que a mí me gustaría una economía que fuese como una marina de guerra, ¿no? Que tuviese portaaviones, que tuviese dragaminas, que tuviese tractores, ¿no? Tractores, y que después tuviese los barcos más pequeños, ¿no? Tener unas cuantas grandes y mucho no es una buena marina de guerra, ¿no? Y creo que aquí tenemos ese problema. Tercero, yo creo que los rasgos de la estructura de nuestras pymes todos los sabemos identificar, aunque después no es fácil dar la respuesta. ¿Qué rasgos diría? Primero, tenemos un liliputismo desmedido, que no sé explicar por qué motivo, pero tenemos un liliputismo en el sentido de un número de enanismo, por decirlo así, que no es bueno. Y sin embargo, en términos de demografía, hablando de las empresas como hablamos de las personas, yo veo que en España no hay un problema de nacimiento de empresas. En términos comparados, la natalidad, dicho así, es comparada a cualquier otro país equivalente al nuestro. Sin embargo, hay un rasgo que sí... Pero perdón, Antón, la mayoría de empresas mueren. ¿Ese es un dato que he estudiado? No, perdón. Pero sin embargo, el rasgo es que la mortalidad infantil, en ese sentido de demografía, aquí es mucho más elevada que en otros países. Y la pregunta es, si no tenemos un problema de nacimiento, de natalidad, sino de mortalidad infantil, preguntémonos por qué motivo no van adelante tantos niños, tantas empresas pequeñas. ¿Por qué motivo? Cuarto, una posibilidad
es una posibilidad, porque hay otras explicaciones, pero ahora me interesa, es una posibilidad, es que nuestra política de ayuda a las pymes no sea la política adecuada de ayuda. ¿Qué deberíamos entender como una política de ayuda? No debería ser una política para subsistencia, sino para crecimiento. Es decir, yo como país tengo unos recursos escasos para ayudar a todos. Y en este caso voy a ayudar a aquellos que tengan ambición de crecer, aquellos que tengan proyecto empresarial, aquellos que tengan producto, aquellos que tengan mercado y que tengan capacidad para desarrollar todo eso. A los que quieran crecer les voy a ayudar. A los que no quieran crecer, sino mantenerse donde está, me parece muy bien y no voy contra eso. Y ese sentido, ¿qué significa? Que probablemente en vez de políticas muy basadas en las ayudas o en las subvenciones o en las exenciones fiscales, probablemente una política distinta, favorable, una política industrial distinta, favorable a las pymes, sería ir por la vía de ofrecer servicios que les permitan mejorar y crecer. Sí. Y no ofrecer a secas esto, insisto, exenciones fiscales, sí, o exenciones o ayudas financieras, subvenciones. Y creo que en este ámbito es donde debemos experimentar, donde debemos innovar, y en ese sentido la estructura de este país, decía, la estructura política administrativa, es muy favorable a que se pueda hacer eso, ¿no? ¿Me ves? No sé si se me entiende cuando digo una política industrial estratégica hacia las pymes centradas en proveerle de servicios que ellas necesitan para poder crecer. Uno de ellos, pues he venido también a hablar de mi libro. El CES acaba de publicar, y estoy yendo por toda España, un informe que yo creo que está muy bien sobre el mundo rural no vaciado, sino vivo y sostenible. Y una de las propuestas básicas es, ustedes saben que muchas explotaciones agrarias o ganaderas hoy en España no pueden hacer la declaración del IBI por Internet porque no tienen banda. Pues miren, una de las formas de ayudar a lo mejor a pequeñas empresas que están repartidas, no estando dándole una ayuda, una subvención, sino haciendo que la conexión de Internet 5G sea 100% a todo el territorio. Otro, de nuevo Chantal. Cuando le pregunto a las dos grandes empresas o empresarios que conozco cómo va, me dicen bien, pero hay dos problemas. Y digo, ¿cuáles son los dos? Para continuar, ¿cuáles son los dos problemas? Formación profesional de la gente y vivienda. Dice, claro, porque tú no puedes meter en una ciudad o villa pequeña, no puedes meter de pronto 500 jóvenes sumando, porque haces un impacto de vivienda tremendo. Por lo tanto, ese es otro tipo de servicio que podríamos ofrecer desde el público. Manel no confía en el Estado. Pero ¿cómo hubiésemos afrontado la COVID sin el Estado este año y medio? ¿Lo imaginan? Claro. Por un momento. Claro. Necesitamos, como todo taburete, la prosperidad de los países tiene tres pilares. Y para que sea una prosperidad buena y continua, saben que como todo taburete, los tres pilares deben tener las tres patas la misma longitud y fortaleza. ¿Y cuáles son los tres pilares de la prosperidad? El mercado, la economía de mercado, de acuerdo. El Estado, de acuerdo, y la comunidad, que es un poco lo que reclama ahora Manel con esa energía. Pero tienes que tener los tres pilares, ¿no? Bueno, y yo creo, ya me quedo aquí, ¿no? Y yo creo que las ayudas del fondo, yo le he dicho al gobierno y a miembros del gobierno, no como soberbia, en mi calidad de los dictámenes, los fondos europeos tienen un riesgo de deslegitimidad, que pierdan legitimidad. Si en la población española comienza a difundirse la percepción de que los fondos es una merienda de los de siempre, esto sería tremendo. Los fondos tienen que ir orientados especialmente a algunas, no digo todas, algunas pymes españolas que tienen ambición de crecer, proyecto, producto y mercado. Si lo hacemos así, creo que será un gran triunfo. Pero genéricamente decir, tengo este dinero, y mire, ahí, a ver, dice, creo que sería un error. Hemos de identificar, y mecanismos no son fáciles, aquellas pymes que tienen proyecto que decía antes, y ayudarlas a ellas a través especialmente de servicios, conectividad y otras cosas. Pero a mí me gustaría, porque yo ya hablé antes, y por eso me
me gustaría escuchar a Ana. Bueno, yo estoy dando un paso por intentar ser equitativo con los tiempos, etcétera, etcétera. Y Manel, por alusiones, porque estabas asintiendo a las últimas declaraciones de Antón. No sé si hay algo más que quieras matizar. Yo asentía en parte, coincido prácticamente en lo que dice él, de que servicios, hemos de ofrecer servicios a las empresas, pero añadir dos cosas. Las empresas están en colectivos empresariales, las asociaciones empresariales tienen un papel clave y aquí no lo hemos dicho. Las asociaciones empresariales están aquí, tenemos una, Círculo de Empresarios, tienen un papel porque aglutinan empresarios innovadores. Los buenos empresarios, diríamos empresarios creativos, están aquí. Y ellos son los que de aquí pueden hacer este mensaje a despertar esta conciencia en otros empresarios. O sea que quiero poner sobre la mesa el papel de las asociaciones empresariales y luego, perdonen que nadie se ofenda, pero lo estáis grabando esto. Me preocupa por lo que voy a decir, porque yo exijo como ciudadano, como pequeño empresario innovador, que doy me aprieto el cinturón, cada ejemplo del Estado. El Estado debe dar ejemplo, porque esto de alguna manera me está trasladando el estímulo necesario. Y el Estado, perdón, tenía una nota aquí, pero ¿cómo va a crear empleo en pymes el Estado si está gastando centenares de miles de millones en armas y gastos militares? Bueno, ¿cómo va a ser? Vamos a no regular los flujos financieros especulativos que están gobernando al mundo, porque el capital, no sé si coincidirás conmigo, Antón, pero es apátrida, ¿eh? El capital entra y sale por los países y va donde especulo mejor, ahí vamos allá. He visto cómo han ido a América y ahí han destrozado América en la época de, bueno, no hace falta recordar a Kissinger y compañía, ¿no? O sea, el capital es apátrida y va ahí donde se especula. Yo no sé si el capitalismo actual va a permitirnos la justicia social que queremos lograr, ¿no? Pero habrá que reinventar las cosas y yo pido y exijo ejemplo del Estado, ¿no? Controlar flujos financieros, perseguir rigurosamente la insolidaridad fiscal, imperdonable la corrupción. Es el mal del mundo, el mal del mundo también de aquí nuestro, pero la corrupción hay que localizarla, hay que castigar a los corruptos, no pueden ir sueltos por la calle, como van algunos de ellos, ¿no? Y desde luego la sinvergüenza y desmoralidad, lo dije antes en mi intervención, los que cobran millonarios, sueldos en empresas privadas, pero que habían sido del Estado. Me avergüenzo de estas empresas que ahora son privadas y habían sido del Estado. O sea, estos sueldos millonarios o se bajan o aquí los vamos a echar, o sea, esto no se puede tolerar esto. Con unas diferencias salariales, por favor, Antón, me gustaría saber tu opinión, ¿cuál es la diferencia salarial que podría acercarse a un ajuste? ¿Cuánto la diferencia entre los que ganan menos y los que ganan más en una empresa? Como está pasando en España, que es de los países más exagerados, donde son centenares de veces más de lo que gana uno. Uno gana 1.000 euros y el otro gana, ¿cuánto al mes? ¿100.000? Pues sí, esto es lo que está pasando en este país. Esto es injusto, esto es inmoral. Cuando yo veo que estas personas, bueno, pues podemos hacer leyes en el gobierno para que de alguna forma estas diferencias salariales se ajusten, es justicia social. Y esto estimularía, diría, hombre, estos es verdad, se están poniendo en razón. No, yo también voy a contribuir a levantar este país. Pero necesito el ejemplo del Estado, y de los gobiernos. Bueno. Yo quería añadir un factor a lo que decía también Manuel y Antón sobre el tema de los servicios. Sí, veo un poco la línea que yo comentaba del asesoramiento, el proyecto SmartPeme, que estoy tal. Y para mí hay otra cosa, y también añadías, y servicios, por ejemplo, pues eso, Fab Labs, es decir, sitios donde puedo ir a experimentar, a simular mis innovaciones, que yo no tenga que invertir, sino que pueda un poquito ensayar aquí, esa Gaby, perspectiva. Hay innovación tecnológica muy importante. Exactamente. Y hay una cosa también que me preocupa, y no sé si coincidís, además lo ha introducido Manuel, que es en el tema pues, de las asociaciones y de otras entidades, aparte de las que son administraciones, tanto central, autonómica, local. Para mí también es muy importante que en todo este proceso de poner en marcha soluciones experimentales, que haya integración. Que no vaya cada uno por su lado y vayamos a repetir, estar haciendo dos veces lo mismo e invirtiendo, o sea, no voy a decir despilfarro, pero sí gastando, invirtiendo dos. Entonces yo creo que es muy importante el diálogo, la integración para construir modelos que al final sean sinérgicos. Y entonces ahí es cuando probablemente transparencia, efectivamente, que sepamos dónde va el dinero, porque si sabemos... Ahí es cuando entonces dices, incluso, pues yo siempre digo el buen comerciante, ¿no?, que está vendiendo y que dice, pues mira, en mi tienda, y entra alguien y dice, pues mira, en mi tienda yo no lo tengo, vaya enfrente, que allí se lo venden. Yo voy a volver a esta tienda, pues qué bien me ha tratado, me ha asesorado, me ha dicho que vaya a comprar allí. Pues cuando tenga que comprar una bombilla que usted vende, entonces yo vengo a comprarla. Entonces yo creo que esa confianza también se gana cuando las instituciones, asociaciones, administraciones, entidades, ONGs, etcétera,
hagamos un esfuerzo por integrarnos y entonces seamos... No, esto en este caso, mejor asesórate aquí, o apóyate en esto, o apóyate... No es, voy a ganar yo el prestigio de... Entonces, ahí está también un poquito la clave, esa integración, creo que es fundamental. Creo que me ha hecho una señal para... No, me ha venido ahora a la cabeza insistir en la idea de crecer, crecer y crecer. Me decía un gran empresario español ya muerto, cuando dejas de pensar en crecer, dejas de ser empresario. Me dijo él un día, puedes seguir como un negocio honesto, no sé qué, no sé cuánto, pero la idea de empresario y empresa va muy asociada a crecimiento, y todos los atributos que deseemos para nuestra economía dependen mucho del tamaño medio de las empresas. Y entonces me vino a la cabeza una cosa, bueno, y aquello del mundo es plano, siempre le mando un dato. Si yo digo todo depende del tamaño, casi todo, me ha venido un dato. En la base de datos que hay en Galicia, de Ardán, ¿cómo se llama? Del consorcio de la... Sí, yo le he ojeado hace unas semanas el último informe, y cuando llegas a un apartado ves las empresas gallegas que mejor se han comportado a lo largo de toda la COVID, y cuando vas entrando, el rasgo que definen ellos como especialmente significativo es el tamaño. En Galicia, para las empresas de Galicia, el tamaño. Es decir, aquellas que han exportado más, aquellas que han invertido más, que han creado mejores empleos, que tienen mejores salarios, y lo que te sale, lean ustedes, es la base de datos de Ardán, en un capítulo que ahora no recuerdo, pero es sobre el tamaño, es muy importante. Si tenemos poco dinero para ayudar, orientémoslos. Coincido Hay empresarios... Esto también es fácil decirlo, pero bueno, Ana estaba dando ejemplos por lo que veo, de cosas que están haciendo. Pero ahora, lo que quería decir ahora es, Ardán, mire, la evidencia está, en el caso de Galicia, está en esa base de datos. Estamos hablando de la situación de los trabajadores, las trabajadoras y las empresas durante la pandemia, ventajas, desventajas, lo que ha ocurrido. Hemos hablado de pymes, hemos hablado de transformación digital. A mí me gustaría también trasladaros una preocupación que está sobre la mesa, que son también las políticas de igualdad de género. Se achaca o se atribuye que durante la pandemia el teletrabajo pues ha recluido a muchas mujeres a teletrabajar. Ha habido un retroceso muy importante en lo que era la incorporación de la mujer al espacio físico del trabajo. Muchas todavía siguen teletrabajando, y yo creo que es un problema, es una preocupación que está en la mente de todos, y no sé qué se puede hacer, ¿no?, para mejorar esta situación. Íbamos bien encaminados con políticas de igualdad de género, las empresas, etcétera, etcétera, pero parece que por motivo del teletrabajo y de la pandemia la situación de las mujeres cada vez ha quedado un poco pues, más lacrada, ¿no? Sí. Bueno, permitidme que aquí yo me inicie. Claro, ¿cuál es el tema? El tema es que también Antón lo puso antes de manifiesto con el tema del cuidado, ¿no? Es decir, es que es fundamental. Aquí hay dos colectivos en nuestra sociedad que son dos polos opuestos, y uno es los niños y otro es los ancianos. Sí. Entonces, el tema es que los cuidados son absolutamente necesarios y no puedes evadirte de ellos. Si tienes hijos, tienes que atenderlos. Si tienes padres dependientes, o aunque sean, bueno, pues no muy dependientes, pero sí también atenderles y escucharles, ayudarles, están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres a lo largo de todos estos años hemos ido conquistando un espacio laboral. ¿Qué pasa? Que luego nos suponía un esfuerzo llegar a casa y al mismo tiempo, pues, a ver, preocuparme del cole del niño, lo que necesita, tal, la reunión, etcétera, los padres, pues ir corriendo a lo mejor por la noche a ver si se ha tomado la medicación. Entonces, todo eso que hacíamos fuera del trabajo, porque claro, mientras estábamos presencialmente tenías que buscar pues alguna alternativa de apoyo, lo que sea. Ahora, al estar en casa, ya es, bueno, ahora ya organízate. Ahora ya tienes tu capacidad de hacer dos cosas a la vez, como decimos las mujeres. Entonces, claro, ese es el gran problema, que nos hemos ido para casa, hombres y mujeres, en la unidad familiar, pero el rol todavía en la unidad familiar no se ha equilibrado. Entonces,
Yo creo que es un tema... Hay situaciones de que vuelven los dos al trabajo, pero el hombre dice, bueno, pero igual es mi presencia más importante, tú Claro. si no te importa, quédate en casa, teletrabaja, cuida. Y- Estamos volviendo a viejos roles, ¿no? Exacto, y eso tiene un riesgo muy, muy grande, y es que al final pierdes visibilidad. Somos seres sociales, necesitamos contacto, necesitamos, para crecer, precisamente, una palabra muy bonita que utiliza Antón, yo también comparto en que los proyectos y las ideas de innovadores, de emprendedores, hay que apoyarlos, pero luego hay que decir, mira, tienes que tener la ambición de llegar a donde puedas llegar como empresa, cuanto más lejos mejor. Pues yo creo que el problema es un poco de esa visibilidad y necesitamos las mujeres también tener nuestro espacio, porque somos el 50% de la población, un poquito más. Entonces yo creo que ahí volvemos a lo mismo. Yo creo que la solución es fácil, es llegar al equilibrio, llegar a conseguir que los chicos y las chicas se eduquen en una sociedad de valores donde, oye, la corresponsabilidad es así de fácil. De decir, mira, si tenemos un proyecto común, si tenemos, vamos a formar una unidad familiar, tenemos que tener el 50% del reparto y poder un poquito equilibrar si tú tienes una reunión importante, pues yo me quedo en casa. Y si tú tienes algo importante presencial en la empresa, pues yo te cubro, pero que sea como casi una especie de negociación cariñosa, equitativa, ¿no? Y ese es el tema. Y entonces, como los cuidados son tan necesarios y tan importantes, al final, al volver a casa, las mujeres nos hemos visto obligadas a decir, y ahora ya ahora organízate, trabajo y tal, pero es tu espacio. Y eso tiene muchísimo, muchísimo riesgo, porque puede echar atrás, pues, no sé, progresos que estábamos alcanzando poquito a poco, pero que se iban consolidando. Y eso, bueno, pues es preocupante, sí. Sí, coincido, es más poner así algunas cositas adicionales a lo que decía Ana, ¿no? Igualdad de género es amplio, ¿verdad? Igualdad de género en muchas cosas, quiero decir, y cuando se ve también la pandemia vemos entonces que una buena parte de los trabajos que llamamos esenciales pero precarios son desarrollados por mujeres, ¿no? Y hay que preguntarse por qué. Pero decía igualdad, ¿cómo favorecerla, esa igualdad de género? Yo hace años, muchos años, estuve en la alta dirección y en el consejo de una gran empresa española, cuando era española, en concreto era Endesa, ¿no? Con 60 y pico mil personas, ¿no? Y me sorprendía qué pocas mujeres había en la parte alta, ¿no? Una respuesta inicial era pues, que el machismo que hay en la empresa o a veces un sesgo implícito, no consciente que te lleva. Está bien, y seguro que eso también, pero creo que hay otros factores que tienen mucho que ver esto con la falta de esa economía de los servicios básica en el ámbito educativo de 0 a 3 años que lamina a las mujeres. Yo veía allí dentro cómo había mujeres como tú, ingenieras o no ingenieras, que tenían en los primeros años una trayectoria bonita en el sentido de esperanzadora y sin embargo cuando llegabas a la franja de 35 años para arriba había desaparecido una gran cantidad de mujeres. Y dices, ¿por qué? Dice, ¿por qué el machismo se muestra tanto por arriba? Que puede ser así, pero una explicación era que cuando llegaban a la edad un poco de tener hijos tienes esa decisión tremenda que tomar y el hecho es que si te retiras durante 1 o 2 años la carrera profesional, cuando vuelves ya no está. A mi juicio, por lo tanto, ¿qué hacer para eso? Primero, que puedan tener hijos antes. Esto parece una tontería, de nuevo voy a Suecia, ¿no? El segundo, que haya realmente una legislación que te obligue desde el punto de vista de la empresa a que esa economía de los cuidados sea simétrica. Y mi hija, la mediana, que vive en Suecia, es sueca en este sentido, y su marido, que es catedrático allí, y mis nietos, ellos tienen, para cada nuevo nieto, tienen 1 año y pico y las empresas no son menos productivas, tienen 1 año y pico cada uno, pero no pueden decir, dice, como somos una unidad familiar, nos llevamos bien, oye, los 2 años para ti, y yo no, la ley te obliga, es obligatorio, es 1 año y 1 año, tú tienes que cuidar como hombre también durante ese año. Es decir, la ley en este sentido creo que es transformadora, la idea de cuotas no la rechazo, pero a mi juicio, básicamente, insisto, si quieres
fomentar la igualdad de las mujeres y que darles a las mujeres la misma capacidad, al menos la misma capacidad para construir trayectorias vitales y laborales exitosas, en el sentido de entender el éxito por lo que cada uno busca en la vida, no por el dinero que ganas. Dice, vete a la economía de los cuidados. De la misma manera que decíamos a las empresas, diseñemos políticas de apoyo basadas en servicios y no en subvenciones. De la misma manera aquí, para las mujeres, diseñemos esta economía de los servicios que además genera muchos empleos. Y por último, no hablamos nunca, y a mí ya me interesa, claro, de la igualdad por edad, de la tremenda desigualdad que hay por edad en este país. Habría que obligar por ley a que la selección de personal por algoritmos no tengan en el currículum, no tengan ni fotografía, hasta mi nombre, como esta hora del planeta, ¿no? Y que no esté la edad, porque el algoritmo que se utiliza, hasta donde me dicen a mí, el algoritmo discrimina por edad. Cuando te coge la edad, ¡pumba!, fuera. La discriminación, por lo tanto, por edad, no es la única. Y no quiero desviar el tema de la cuestión de igualdad de género, lo dejo ahí. No, porque si no... No, pero es interesante también. A algunos nos interesa más que a otros. Bueno, no, yo solo añadir que en defensa de la mujer, de que yo creo que el planteamiento del papel trascendente de la mujer del siglo XXI es crucial, ¿no? Y gracias a la ley de igualdad que tenemos en España nos ha permitido avanzar mucho, pero desde luego el techo de cristal y las políticas de cuidado, pues esto deja mucho que desear, lo que necesitamos, ¿no? Pero hasta que la mujer no tenga, lo que se ha hecho es toda la paridad, algo dirá, bueno, que aquí que gane el mejor, es fundamental que haya paridad en los consejos de administración de las empresas, y que esto es un camino, ¿no? La mujer tiene que gobernar las empresas del siglo XXI. Quien ha contaminado las empresas, perdonad, los hombres que no se molesten, ha sido el hombre. Si la mujer hubiera estado liderando, ¿verdad?, el mundo no estaría contaminado. Esta sociedad machista que ha abusado. Os diré una cosa que el otro día leí, que me gustó mucho, y que le dijo Nelson Mandela a Federico Mayor Zaragoza. Me impactó, ¿no? Dice, fíjense que la mujer usa la violencia solo excepcionalmente. En cambio, el hombre es al contrario, que no la usa. Me hizo pensar, ¿no? Siempre digo esto porque dentro del concepto de violencia pues incluye pues, muchos aspectos, ¿verdad?, de respecto a la dignidad y al trato y al cuidado, porque las empresas necesitan cuidado y la mujer se preocupará más por el cuidado que el hombre. Somos iguales, pero de alguna manera necesitamos a la mujer gobernando empresas. Me ha venido de pronto, no identifiquemos mucho la idea de igualdad de género con la presencia de mujeres en los consejos de administración. Es decir, las dos cosas me parece, pero no es exactamente igual. ¿Por qué motivo? Primero, en lo que yo sé, aún no tengo claro que la presencia de muchas mujeres en un consejo de administración cambie la política de empresa, no lo tengo claro. Pero en segundo lugar, y soy partidario de las cuotas, tanto es así que en uno de los consejos de administración me destaqué por defender eso, y el consejero delegado al final de la reunión me dijo, hombre, Antón, no seas tan insistente, porque si hay que sustituir a alguno para que entre mujeres, quizá te toca a ti. Hay que ser ejemplar, claro. Pero soy partidario de cuotas, insisto, pero no identifiquemos, porque no está claro, hasta donde yo tengo información, que empresas donde hay más mujeres en la cúpula tengan una conducta mucho más abierta hacia abajo. Eso es lo más probable, pero mi idea es, no, aquí solo es la advertencia. Si queremos defender una política de igualdad de género, no la concentremos exclusivamente en el ámbito de la solo esto, entendedme bien. Sí. No yo justamente, precisamente para complementar lo que está diciendo Antón, hay un detalle que además a mí me afecta personalmente como ingeniera industrial. El tema también de que es la sensación que tengo de que como socialmente parece que tenemos como una perspectiva de, mira, laboralmente va a ser complicado que tengas un puesto demasiado exigente, con proyectos, con viaje, etcétera. Al final, yo no sé, probablemente no sea solo eso, pero una variable importante pesa en la elección de los estudios de las chicas. Al final van hacia lo social, ámbito jurídico, social, etcétera. Y claro, un problema, y además que es claro, y además como bien le gusta a Antón hablar de números,
el tema STEM está muy bajo en las preferencias de las niñas. Y yo todos los años lo veo. Además hago una estadística, primero en secretaría, pero cuando estamos en la presentación de primero siempre cuento los grupos. Y no pasamos del 25% en primero de industriales, ¿no? Y esto lo asocio también a lo que va a ser el futuro, es decir, todo el progreso hacia donde vamos de la sostenibilidad, de la digitalización, de la automatización, va a llevar a que los trabajos cada vez van a ser trabajos con un gran componente técnico, tecnológico, científico. Y entonces va a haber otro problema para las mujeres, y es que si empiezan a autoexcluirse de ese ámbito, porque ni siquiera se lo plantean de manera de estudio, pues luego va a ser muy fácil decir, bueno, no tenéis cabida en la empresa o en estos proyectos y tal, porque es que no hay, no estáis, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar en muchísimos frentes. Sí. Hay que poner a las chicos y a las chicas ese futuro. Hay una cosa que me preocupa, Antón, hablabas antes de los trabajos esenciales. Y yo no es que quiera ahora desviar el tema, pero antes de que se me olvide, a mí lo que me preocupa es el mundo de la automatización, porque claro, y yo es una cosa que le cuento también a mis alumnos y alumnas, ¿os dais cuenta que cada vez va a haber menos cajeros y cajeras? Cada vez, bueno, el tema de las estaciones de servicio, ya no hay nadie que te haga usted mismo. Y ya vemos que durante la pandemia había robots camareros, que parecía que la hostelería era como una especie de agujero cósmico donde al final, bueno, podías encontrar fácil trabajo, incluso temporal, en verano, ganarte unos dinerillos. Dices, no sé si esto va a ser cosa de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, pero ya hay robotitos que te van a llevar la bandejita y todo eso. Entonces, yo creo que el tema tiene tantas aristas y es tan complejo que abordarlo solo. Y yo ahí te entiendo un poquito desde el punto de vista de, bueno, no pensemos solo de vamos a nombrar mujeres en consejos de administración y ya está resuelto el tema. Yo creo que el tema es tan complejo y que es importante abordarlo en toda su dimensión. Y entonces es trabajar en todos esos frentes, educativo, en tema de apoyo a los cuidados, cultura también para pensar en un futuro, cultura para pensar en modelos de vida que sean equilibrados entre hombres y mujeres. Y entonces, y luego dentro de la empresa, yo también creo mucho en la estadística, me costó mucho aprobarla en la carrera y al final creo que funciona. Creo que funciona, es verdad. O sea, el tema de las cuotas no tiene que ser, mira, y aquí ponemos a unas señoras y son muy malas, son muy poco profesionales y hay que ponerlas porque la cuota. No. La estadística dice que hay personas buenas profesionales y malos profesionales entre hombres y mujeres. Y habrá gente muy capacitada entre hombres y mujeres. Así que la estadística juegue a nuestro favor y que seleccionemos para los puestos a las personas capacitadas, pero que va a haber estadísticamente hombres y mujeres capacitados para el puesto. Entonces, yo ese argumento a mí es el que más me enfada, el de, entonces, bueno, aquí vamos a poner una señora que no sabe, no está preparada para el puesto, pero la tenemos que poner de floreo. No, seguro que encontramos una señora súper preparada para el puesto, porque estadísticamente funciona. Me costó mucho. Y el porcentaje de hombres mal preparados que están en ese puesto es elevadísimo. Yo ya no quería entrar, estamos aquí de buen talante, no quería entrar, ¿no? Me vais a permitir que aporte tres datos que recopilé el otro día. Por una parte, un informe de Credit Suisse Research de Institute del 2020. La cifra de mujeres directivas o en cargos de responsabilidad en España es del 23,8%. La encuesta de población activa EPA de 2018 revelaba que 3 de cada 10 ejecutivas decidían renunciar a su cargo y su carrera profesional ante la imposibilidad de compatibilizar el trabajo y su vida personal. Y un informe también, datos del Ministerio de Igualdad de 2017, de hace 4 años, pero que yo creo que siguen vigentes. La incorporación íntegra del talento femenino en las empresas supondría un aumento de más de 156.000 millones de euros al Producto Interior Bruto de España, un incremento del 14%, suficiente en ese momento para pagar las pensiones de ese año. Son algunos datos que recopilé el otro día, me han venido a la cabeza los tenía y los he sacado todos. Estamos hablando, damos un poco cuenta atrás, estamos hablando de aspectos quizás un poco más negativos, vinculados con la pandemia, pero también abre oportunidades todo lo que ha ocurrido. Manel, ¿qué oportunidades ves que se han abierto gracias a la pandemia? Hemos visto retos como poder abrir mercados propios que no nos
obliguen a depender de mercados externos, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo ves? Oportunidades, ni soy profeta, pero sé que cuando hay una crisis la imaginación y la creatividad es inmensa, ¿no? O sea que, y más cuando una sociedad está tocada, que necesita, o sea, la sociedad del que muy bien Antonio, comparto lo cuando dice, si empezamos con subvenciones y con ayudas, pues la gente se hace más pasiva, ¿no? Pero la propia necesidad estimula, ¿no? O sea, hay que buscar unos mecanismos, ¿no? Para que hemos de generar una economía, un salario de subsistencia. Las personas desamparadas deben poder vivir, es un principio europeo, ¿verdad? Pero tenemos también estimular el empleo y la creatividad, ¿no? Yo creo que estamos en un momento apasionante, porque bueno, yo diría, está casi todo por hacer, porque partimos de un nuevo modelo de sociedad, porque el desarrollo que hemos tenido hasta ahora es insostenible. Desigualdad, pobreza, en fin, un crecimiento económico relativamente, un endeudamiento del Estado, que lo has dicho muy bien, Antonio, desmesurado. ¿Cómo lo pagaremos? ¿Lo pagarán nuestros hijos nietos? Hombre, es una vergüenza esto, que nos tengan que pagar ellos lo que nosotros hemos abusado, ¿verdad? Pero bueno, menos mal que hemos tenido lo que se ha hecho en el gobierno. Pero yo pienso que estamos en un momento difícil de decir qué pasará, pero estoy seguro que la propia necesidad, ¿verdad?, generará la creatividad del ser humano, porque somos creativos por naturaleza, ¿no? Y apuesto, insisto, en las pymes. Las pymes, si las ayudamos un poquito, francamente, con los proyectos creativos, con proyectos innovadores. No podemos, hay unas pymes que son de subsistencia, el comercio que abre y vende lo que sea, y esto, pues hombre, pues mira, no sé, si hay que cerrar porque no sabe vender bien, pues tendrá que cerrar. Pero hay unas empresas que son fantásticas, de gente joven, creativa, que son las que van a generar el futuro. El futuro no lo vamos a crear nosotros, yo me siento ya un poquito mayor, pero, aunque estoy muy activo, pero el futuro es de los jóvenes, esta sociedad es de los jóvenes van a crear el futuro de la sociedad que nos está esperando, ¿no? Y que espero poder disfrutar también, o sea que al menos verlo. Bueno, yo en este sentido también hay algo que, y un poco también en el ámbito de la prevención, que estamos aquí en este congreso. Yo hace nada estuve inaugurando en la inauguración de un congreso de bioseguridad. Y claro, ahí pues me llamó la atención de que lo que hablaban, y que es cierto, la bioseguridad se hablaba en los centros sanitarios, en los centros de investigación, es decir, los bichitos estaban ahí. Entonces, hablar de bioseguridad era hacer protocolos y hacer, bueno, pues todas las herramientas preventivas para esos centros. La pandemia y la globalización y todo lo que ha supuesto ha hecho que la bioseguridad salga de esos ámbitos y ya se ha metido en todas partes. O sea, en las industrias, en las empresas de servicios, en las aulas, en los hogares, en la calle. Entonces, el concepto de prevención industrial, que antes estaba muy ligado al aparato, a la máquina, oiga, no le dé ahí que se le puede electrocutar, cuidado que se le cae un palé, eran como enemigos más visibles, ¿vale? Ahora, además lo ponía con un nombre muy eso, ¿no?, muy impactante, el enemigo invisible. Claro, ahora tenemos unos riesgos que, como no los vemos, parece que no existen, ¿no? Entonces, y además introduce otro elemento importante en el que espero que también todos vayamos madurando, y la importancia de lo colectivo. Porque claro, antes yo decía, pues mira, no metas el dedo ahí porque puedes tener un accidente o te cortas el dedo. Pero ahora es, cuidado, que si tú transmites una enfermedad, lo estás transmitiendo a tus compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, es otro concepto más amplio y más complejo de prevención. Y entonces la prevención, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Manuel. Evidentemente, ahora la prevención es la herramienta que tenemos, el poder establecer protocolos, mecanismos. Y otra cosa también que ha traído buena la pandemia y que ha acelerado muchísimo el desarrollo tecnológico, que estaba un poquito, esto de la industria 4.0, que estábamos diciendo, no, está ahí, sí, bueno, está ahí y tal, ya, o sea, ha llegado, ¿no? Entonces, a mí me ha sorprendido, pues, gratamente ver todos los elementos que se han desarrollado de detección. Bueno, y era la temperatura por escáner, y ahora te mido por el ojo, ya no tienes que tocar nada, y ahora tal. Entonces, a mí eso también parece maravilloso, que la tecnología se ponga al servicio de la seguridad y del control, de las personas, porque me parecen sistemas más fiables y más robustos, ¿no? Entonces, bueno, un poco pensando ya en el ámbito de la prevención, ¿no?, que estamos aquí, por introducir algún elemento positivo, es que creo que ha acelerado todo eso y está muy bien. Pero claro, ahora lo que no podemos es bajar la guardia, que dentro de 3 meses, pues digamos, oye, que mira, que 0 casos de incidencia, pues venga, ya no hace falta estar, pues, no sé, siguiendo con la higiene,
no sé, esas cosas yo creo que deberían de quedarse y deberíamos de aprender de eso. Antonio. Sí, es amplio, ¿no? La pregunta. Lo focalizo solo en una cosa. Quizá la pandemia nos permite mirar algunas de las cosas, algunos de los problemas que tenemos y de los retos de futuro, mirarlo de otra manera, distinta a cómo la miramos antes. Es decir, que la pandemia nos permita lo que ha sido una terminología que era el lateral thinking, ¿no? Es decir, mirar esas mismas situaciones desde un punto de vista diferente, viendo entonces cosas y posibles salidas que no veíamos. ¿A qué lo aplicaría esto ahora? Primero, hemos visto, la pandemia nos ha revelado que teníamos algunas prioridades muy equivocadas. Creíamos que gastar en sanidad era gastar como despilfarrar en una fiesta de mi parroquia de Matamá, ¿no? El Día de las Nieves. Y ahora comenzamos a ver que no, que gastar en sanidad, en salud, es invertir. No debe ser casualidad el que las mejores décadas en todos los ámbitos hayan sido los años 50, 60, 70, que curiosamente fueron las décadas donde nuestras sociedades invirtieron más en sanidad. Es verdad que correlación no es causalidad, pero piénsenlo, porque es muy probable que tenga mucho que ver y que por lo tanto en el ámbito de las prioridades de futuro deberíamos decir, si quiero tener un buen crecimiento, una buena prosperidad para todos, oiga, la sanidad es importante, no la puedo recortar. Segundo, otro aspecto que quizá la COVID nos podría ayudar a ver desde otro punto de vista, el desempleo de los jóvenes. De acuerdo, muy bien. Un desempleo, cuando los cojo en conjunto, horroroso. Pero de pronto, cuando lo cojo por segmentos, y digo, entre todos los desempleados jóvenes de España de 18 a 33 años, voy a coger ahora los que tienen FP2. Y encuentro, según los datos del INE últimos, que solo tienen un paro de 6,8. Pero si además cojo los jóvenes de FP1, me encuentro que el dato del INE es de 5,6 de paro. Un economista diría que un paro de 5,6 es prácticamente un paro friccional, casi es el pleno empleo. Pero sin embargo hay muy pocos. Hay muchas empresas que tienen plazas de oferta de trabajo, pero que no encuentran contraparte. Necesitamos un poco como una Celestina, que casi, ¿no? Esto, el premio Nobel dedicado a esto le llama función de emparejamiento, pero lo de Celestina. Quizá la pandemia nos pueda ayudar a mirar un poco algunos problemas, hay muchos más, pero el desempleo de los jóvenes. Tenemos un problema de FP muy importante, dual, que no solo, aunque fundamentalmente depende de las empresas que no han tenido compromiso. Yo pude ascender en la vida porque a mí hubo una empresa que me ayudó a hacer la FP, decía antes, ¿no? Ahora ese compromiso no existe y si las empresas son demasiado pequeñas no tienen capacidad para asumir ese compromiso, ¿no? Me ven lo que quiero decir en este sentido. Pero también probablemente alguno ya me habrá escuchado, porque creo que de nuevo que lo dije en Lugo, pero acabo con esto, con una anécdota que me sucedió este agosto, a final de agosto, en mi casa de Matamá. Íbamos ya cerrando la casa porque eran los últimos días de agosto y vimos que fallaban unas luces para subir al ático y tal, ¿no? Que cuando viene mi hija sueca, allí es donde vive, ¿no? Y dije, bueno, pues no puedo marcharme, cerrar el verano sin arreglar las luces. Y llamé a un electricista de la propia parroquia, un magnífico oficial de primera que había sido despedido por su empresa, ¿no? Porque no podía aguantarlo. Y mientras él iba arreglándolas, intentando ver qué fallaba allí, yo, pues por amabilidad, le iba dando conversación, ¿no? Dice, oye, ¿qué tal las fillas? Ven, ¿qué fixeron? Y me dice textual, a maior estudiou, pero a pequena non. E moi ben, e que fixo? A maior fixo psicología, a pequena fixo formación profesional. É un problema de prestigio social. Dice, bueno, pero como llevai? Dice, bueno, a maior, se non quer cobrar, ten traballo. Pero se quer cobrar non ten como psicóloga. E a outra, non, a outra valle moi ben na vida. A ver, tenemos un problema de prestigio social
Y a mi juicio, no sé si es por mi propia trayectoria, pero puse un programa hace muchos años en la Universidad de Barcelona en ese mismo sentido y que sigue. Yo creo que la combinación de escuela con taller, escuela con fábrica, es una combinación ideal, hasta para las virtudes, las cardinales, a ver si las recuerdan. Bueno, pues la verdad es que nos hemos pasado ya de tiempo. Quería agradeceros, ha sido una mesa redonda magnífica. Podríamos seguir mucho tiempo, pero la verdad es que tenemos una duración limitada. Ana Mejías, Antón Costas, Manel Bestaten, muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues un abrazo muy fuerte y que sigáis disfrutando, los que estáis todavía por aquí, de vuestra presencia, amigo. Muchas gracias. Nada, muchas gracias.